Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 38 al 41, nos dice la Escritura que Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Estamos ante un Israel apóstata e idólatra que desprecia al verdadero Dios y a sus enviados. No pretendemos ofender a los 7.000 israelitas que no habían doblado su rodilla ante Baal, del cual hace mención Elías. No pretendemos ofenderles, pero estamos hablando de una acusación general contra la nación como nación. Así que los 7.000 no se deben dar por ofendidos. Estamos hablando de la generalidad de la nación como nación. A ellos nos referimos. Pero el que la nación esté en esta situación no es por casualidad, ni desde luego ha ocurrido de la noche a la mañana. Así que hoy vamos a ver tres aspectos que envuelven la historia y le dan actualidad a nuestro texto. Vamos a ver en primer lugar la realidad del mundo, en segundo lugar vamos a ver la identificación del mal y en tercer lugar vamos a ver los remedios contra el engaño. Veamos entonces en primer lugar la realidad del mundo. La secuencia de los acontecimientos nos muestra de qué manera lo primero que ocurrió en Israel fue quitar a Dios del lugar que le correspondía, bajo el sutil mensaje de que aquello solamente tenía que ver con un asunto político. Las 10 tribus del norte se separaron de las 2 tribus del sur y como un asunto político los ciudadanos lo tomaron. Solo era un asunto político. El problema es que al dividirse las 10 tribus del norte respecto a las 2 del sur, el templo de Jerusalén quedó en el sur y por lo tanto la adoración ya no podían ir a hacerla al templo de Jerusalén, donde se les enseñaba la ley y se les enseñaba la palabra de Dios. El poder civil consideró que para mantener sus intereses debía poner otro lugar de culto, de manera que instauró becerros de oro en las fronteras de Israel para que el pueblo de Israel los adorase. Y a la vez dijo que estos eran los dioses que les sacaron de la tierra de Egipto, y a la vez también dio un alto clero para que enseñasen a la población la idolatría. Pero claro, esto solamente era un asunto político. El primer paso, por tanto, fue eliminar la ley moral. Si lo comparamos con nuestra sociedad, es exactamente lo que está ocurriendo. El poder civil ha movilizado todos sus corruptos resortes para que Dios sea derribado de su trono y su ley sea completamente despreciada, porque no hay ni uno solo de los mandamientos que no sea pulverizado por la sociedad en la que vivimos, con el poder civil al frente. El segundo paso es que si no hay ley moral, la civilización tiene un grave problema. No hay un referente al cual mirar y por el cual ser guiados. No hay ningún referente. Como no hay ningún referente, la moda y el escarnio hacia lo divino es lo que más está de moda. La mofa y el escarnio a lo divino. Esto cobra fuerza, como estos jóvenes que veíamos que se burlaron de Eliseo, perdiendo todo respeto a las normas de educación y hacia sus mayores, y especialmente al Dios de Eliseo. Así también estamos en nuestra época, porque eso es lo que entra dentro también de la esfera de la agenda del poder civil para provocar desestabilización. Así vemos que tú, siendo un ciudadano ejemplar, no tienes ningún derecho y los delincuentes vagos y maleantes tienen todos los derechos del mundo. En tercer lugar, con un plan muy bien diseñado por el poder civil, que usa sus tentáculos en todas las esferas sociales,
ya que las tiene compradas, elimina las señas de identidad que le hace a una sociedad ser consciente de lo que es. A los israelitas, este es el ejemplo que vemos en nuestro texto, les quitó la unidad nacional y su pertenencia como pueblo de Dios a los pactos y a las promesas. Todo eso se lo barrió poniendo los referentes de los becerros de oro en las fronteras del país. Repito que a los israelitas les quitó la unidad nacional y su pertenencia como pueblo de Dios a las promesas y a los pactos, les quitó sus raíces, les quitó su identidad, y hoy tenemos que en una sociedad de cultura cristiana, si quieren erradicar de todos los tratados nacionales y de la Unión Europea y los tratados internacionales la palabra cristiano. Esto no puede aparecer en ninguno de los documentos oficiales, hay que erradicarlos de todos los documentos. La sociedad ya mira con desprecio al cristiano, lo mira con un desprecio absoluto. Hay que eliminar las raíces, hay que dejar al ciudadano sin su pertenencia a la historia, que le permite conocer su identidad, de dónde viene y qué es lo que hace aquí. Se elimina su identidad, que es lo que hizo Israel con los suyos. Esto lleva a la tercera parte de la secuencia, y es que entramos en una crisis de identidad espantosa. El objetivo es que no sepas lo que eres. Y esto se evidencia cuando uno ve a las personas como visten. Ya no sabes si es un hombre, si es una mujer, si es un hombro, si es una hombra, ya no sabes nada. Ya no sabes qué es lo que hay detrás de todo ese disfraz. Ves a las personas vestidas como indios, pero tú no eres de India ni de... No, los ves vestidos como vikingos, pero tú ¿de dónde eres? Los ves con tatuajes hasta las orejas, pero ¿a qué civilización perteneces? Es decir, 2000 años de civilización y acabamos en esto. ¿Qué es lo que está pasando? Pero esto está intencionado. Esto tiene intencionalidad. Esta semana me enviaba Marisol un vídeo donde aparece una mujer diciendo que para frenar el cambio climático hay que comerse a los bebés. Hay que comerse a los bebés, porque, como todo el mundo sabe, contaminan mucho. Se ha aprobado una ley para prohibir el desperdicio de alimentos, es decir, el gobierno va a revisar si en tu cubo de basura tiras medio filete y entonces tienes multas. Hay una propuesta para que no se usen los animales en los trabajos agrícolas, porque eso es esclavitud. O sea, tú tienes un animal de carga para llevar carga o para arar en las zonas rurales, que todavía hay algunas, y entonces no puedes usar al animal para arar, no, porque es que lo estás esclavizando. Esto que parece una tontería, no lo es, y ahora diré por qué. A esto le sumamos también la ley del aborto, por la que puedes despedazar a un niño en el seno materno. Y esto es un logro y un avance de la sociedad. Despedazar a un niño es un avance de la sociedad. Ahora bien, si nos vamos al pueblo de Israel, no pensemos que eran muy diferentes, porque en su contexto idolátrico ellos estaban adorando también a un dios que se llamaba Moloch, que era un dios de metal que por dentro estaba hueco. Lo llenaban de leña por dentro, le prendían fuego, y cuando Moloch estaba incandescente y tenía sus brazos extendidos, ponían a los bebés israelitas en los brazos extendidos incandescentes del dios Moloch. Esto es lo que pasa cuando quitas a Dios del lugar que le corresponde. Entonces ya absolutamente todo vale. Puedes descuartizar a un niño en el vientre materno, puedes matar a los abuelos porque ya no hacen falta ni aportan nada a la sociedad, puedes entregar a tus hijos a los brazos del dios Moloch y quemarlos vivos porque así te auguras que la cosecha siguiente sea y esté en buen estado. Como ves, todo esto entra dentro del término del absurdo. Pero de esto se trata, de desestabilizar. Y se logra porque se ha eliminado el referente que supone la ley moral, el referente que supone Dios y su poder para dictar cómo deben vivir los hombres en este mundo. La Escritura enseña claramente que al hombre se le dio el poder de sojuzgar la tierra y de sojuzgar los animales. Todos los animales que se mueven sobre la tierra, Dios le dio al hombre el poder y la potestad de sojuzgarlos. Pero vemos que en nuestra época, claro, si tiras la Biblia a la basura, pues evidentemente, pobres animales,
que son esclavos de los humanos. Lo mejor es que los humanos sean esclavos de los animales, y entonces ya estamos en la igualdad total. Así que vemos, esto es el colmo del absurdo. Pero si veis un poco las noticias, por llamarla de alguna manera, todo va en función del absurdo. Pero esa es la inquina del ser humano en su condición natural. Es patológicamente enemigo de Dios y por todos los medios intenta derribar a Dios de todas las áreas donde Él tiene el poder y el dominio, y lo tiene de absolutamente todo. Por eso en la lectura que hacíamos en la introducción, nos dice allí el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, versículo 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, que uno puede decir, bueno, es que ¿hasta dónde llega Dios? Pablo dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Tú puedes mirar a tu alrededor y ver la creación, de manera que no tienes excusa, porque la creación tiene una complejidad extraordinaria y esto necesita una inteligencia detrás para que esté como está. El ser humano no tiene excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, y bueno, ¿qué vamos a decir de la época en la que vivimos? Que la gente se cree súper sabia. A esto se refiere Pablo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y es difícil encontrar una sociedad más necia que en la que vivimos actualmente. La misma naturaleza habla de Dios, pero cuando el hombre niega la autoridad de Dios, niega la ley de Dios y niega la palabra de Dios, entonces no solo la necedad se apodera de su mente, sino que Dios actúa soberanamente para que ya que quieres mentira, vas a tener mentira. En cuarto lugar, y gracias a una propaganda incesante, con los medios de manipulación desplegando su poder, con una población sumida en el relativismo, porque todo es relativo, claro, desprovista de Dios, que es el que nos da lo absoluto, con un entorno en el que se disfruta del mal, y no tenéis más que ver los programas de televisión, donde se disfruta del mal. Ganan los malos, ganan los malos. Esto es lo que la gente quiere, que ganen los malos. ¡Danos a Barrabás! Pues seguimos igual, danos a Barrabás. Así llegamos a que todo se normalice, todo se vea natural, al igual que los israelitas, que ya veían toda su forma de vida natural a pesar de estar adorando a los ídolos y a pesar de estar en contra completamente de la ley de Dios y de todo lo que el Señor les había dado. Por esa razón, cuando Dios es derribado de su trono, esto tiene consecuencias. Esto tiene consecuencias. Dice el versículo 18 de Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que hay una determinación absoluta por parte de Dios para que cuando a Él se le derriba de su trono, se anula su ley, se desprecia su palabra, entonces podemos estar seguros de que algo va a ocurrir. En Israel ocurrió. Ante esta situación vino un hambre atroz. Literalmente quiere decir hambruna. Si somos cristianos y conocemos someramente la Escritura, seríamos unos necios si dijéramos que aquello que ocurrió en Israel en esta época era simplemente que no llovía. Era un tema del clima. Hay que ser retorcidamente necio para llegar a esa conclusión, porque esto no era un asunto del clima. Esto tenía unos antecedentes bastante graves. Era el resultado de la manipulación constante por parte del poder civil para derribar a Dios de su trono, era el resultado del trabajo persistente del poder civil para cauterizar las conciencias y poner en lugares que no les correspondía a el poder religioso, era también parte del poder civil hacer que ese pueblo se quedase dormido y que fuese adoctrinado y que fuese un sumiso del poder. De manera que estos fueron los resultados. Hambre atroz. Esto no fue una cosa del clima, una casualidad del clima. No fue una casualidad del clima. Por este hambre muchas personas morirían, muchos quedarían con secuelas físicas y muchos quedarían completamente arruinados. Un tema del clima. ¡Qué casualidad! Ahora bien, que nadie piense que con esta identificación
a la que la Escritura apunta como una de las fuentes del mal, que es el poder civil, estamos diciendo que hay que atentar contra el gobierno civil, porque esto es un rotundo no. Que nadie piense que nos podemos levantar en armas contra el gobierno civil, porque es un rotundo no. Que nadie piense que vamos a organizar una revolución contra el poder civil, porque es un rotundo no. Tenemos que luchar con las armas legítimas que nos proporciona la Escritura y que se circunscribe al ámbito de las acciones legales y del derecho internacional para reclamar en justicia los abusos que se pudieran cometer desde el poder civil contra los ciudadanos y especialmente contra la fe, especialmente contra la Iglesia, especialmente contra la palabra de Dios y contra sus mandamientos. Ahí tenemos que usar todos los recursos que estén a nuestra disposición, desde las altas instancias del Estado que pudieran permitir esto, para cortar el mal. Por otra parte, también tengo que decir que no estamos obligados a una obediencia ciega al poder civil, porque es lo que también en nuestros días, hay que obedecer al poder, hay que obedecer al poder. No estamos obligados a una obediencia ciega, sino que en la medida en que podamos discernir que algunas de las imposiciones que se establecen desde el poder civil atentan contra la ley de Dios, que entre otros aspectos incluye la vida, la libertad, la propiedad, la libertad de conciencia, la libre reunión para celebrar el culto público a Dios, con todo esto podemos reclamar lícitamente nuestros derechos que nos han sido dados primeramente por el Creador. Lo único que hace el poder civil es reconocer lo que Dios ya nos ha dado. Y desde luego en todos estos aspectos sí que vamos a luchar con todas las armas legítimas a nuestro alcance para que el poder civil no derribe a Dios más aún del trono de lo que ya ha hecho. Desde luego el Salmo 2 va directamente a este aspecto. Va directamente a este aspecto. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, no dice los mendigos. Está refiriéndose al poder civil. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero el que está en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esto quiere decir que vienen juicios de Dios. El poder civil atenta contra Dios, contra su palabra, contra su ley, lo erradica en la medida de sus posibilidades de todos los ámbitos de actuación humana, pues entonces vienen los juicios. No podemos olvidar que estamos en un mundo donde Satanás es el príncipe. Dios tiene el control y el gobierno absoluto, pero le ha permitido grandes facilidades a Satanás para que lleve a cabo su obra. Por esta razón no nos sorprende que el Israel de nuestra historia no fuese consciente de lo que estaba ocurriendo con este juicio severo que Dios les estaba enviando. Como en nuestros días podemos ver que gran parte de la cristiandad no ve absolutamente nada de lo que pasa en nuestra época, porque tiene el mismo antecedente que Israel, el mismo antecedente. Se ha olvidado de su Dios, se ha olvidado de sus orígenes, se ha olvidado de la ley de Dios y se ha olvidado de su palabra. Realmente se ha olvidado de Dios. Nada en el buenismo. Y sigue la corriente de este mundo. Ese es el ejemplo que tenemos en la mayoría del pueblo de Israel, que no veía nada de lo que les estaba pasando. Era un asunto del clima. A la vez, lo que sí me sorprende es que con todas las advertencias severas que lanza la Escritura, la cristiandad piense que nada de lo que ocurre en el mundo tiene que ver con ellos. Nada. Y entonces se dedican a saltar de nube en nube, muy espiritualoides, muy místicos y, si es posible, muy buenistas. Y ahí se acabó la historia. Pero acordaos, los buenistas, en su gran mayoría, van a entrar al infierno. Acordaos de esto. En nuestro texto ya hemos visto cómo, aunque estas calabazas eran salvajes, debían tener un gran parecido con las sanas, porque Satanás lo que intenta es engañar. Y si lo que Satanás hace es engañar, pues evidentemente tienes que ser un buen experto y tener discernimiento para que no te engañen.
Hemos visto que aunque estas calabazas eran salvajes, debían tener un gran parecido con las sanas, ya que en caso contrario, quien las recogía se hubiera dado cuenta y no habría sido engañado, como lo fue. Y es así también como Satanás engaña de forma extraordinariamente sutil al mundo en el que vivimos, y especialmente, pero muy especialmente, a la cristiandad. Porque los impíos y los paganos no tiene que engañarlos, ya los tiene cautivos. Ahora la cristiandad, ahí tiene donde pescar, pero sin tregua. Por eso somos advertidos a usar el discernimiento, porque tal y como nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 16, versículo 25, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que asegúrate de estar andando por el camino recto, según lo que enseñan las Escrituras, y no según las conclusiones a las que llegue tu corazón, de acuerdo a la moda social que te envuelve y a la propaganda que te invade. Así que aquí tenemos que ajustar algunas cosas. En segundo lugar, vamos a ver identificando el mal. Nos dice el versículo 40 que después sirvió para que comieran los hombres, después de haber traído las calabazas, haberlas cortado, haberlas guisado, pero sucedió que, comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: «Varón de Dios, hay muerte en esa olla», y no lo pudieron comer. Pero fijaos que no fue hasta que empezaron a comer cuando descubrieron el peligro mortal de esas calabazas salvajes. Estas calabazas tenían apariencia de calabazas de verdad, pero no eran calabazas. Por dentro estaban llenas de veneno y habían conseguido engañarles. Ni siquiera mientras que las estaban cortando, ni luego cocinando, detectaron nada que pudiera dar alguna señal de que aquello era venenoso. No lo detectaron. Así que vemos cómo el engaño generalmente es bastante sutil, porque si no, no nos iban a engañar. Por eso es Satanás, el gran engañador, el que utiliza sus recursos para que no te des cuenta de que te están engañando. Este es el gran cuidado, por otra parte, que debemos de mantener con la doctrina y su aplicación a la vida. La doctrina y su aplicación a la vida. Porque la doctrina sola es necesaria, pero no es suficiente. No es suficiente. Se necesita el discernimiento para que pueda ser aplicada en nuestra actividad diaria y que cumpla su propósito final, que es el que nos lleve a la vida eterna descansando por la fe en Cristo. Pero mientras que eso llega, tenemos alrededor nuestro combates sin descanso a los cuales tenemos que hacerle frente. No podemos olvidar que las herejías siempre han surgido desde dentro de la misma Iglesia, pero tampoco podemos ser ignorantes de que la corrupción surge siempre desde dentro de las instituciones que se declaran sanas y saludables. Es decir, desde el poder político, que, como sabéis, siempre se preocupa del bien ciudadano, ocurre todo lo contrario, están contaminados y corruptos. Desde la ciencia, la diosa ciencia, a quien muchos se ponen de rodillas y claudican ante ellas. Pues si queremos corrupción, tenemos que ir a la fuente de la ciencia para corromperla. Y si queremos corrupción en la religión, pues ahí tenemos las herejías que durante siglos han invadido la Iglesia y de la que la cristiandad todavía no se ha librado, porque la inmensa mayoría de la cristiandad todavía tiene grandes herejías en su seno. En la Edad Media teníamos a la todopoderosa Iglesia de Roma. Fijaos qué engaño tan sutil. Ahora que vamos a celebrar el aniversario de la Reforma, el 31 de octubre, la Iglesia de Roma equivale hoy al todopoderoso poder civil. En aquel tiempo, en la Edad Media, pues era la todopoderosa Iglesia de Roma la que dominaba absolutamente todos los ámbitos de la sociedad, del conocimiento, del arte, de las ciencias, de las letras. Todo estaba sometido a ella, como hoy todo está sometido al poder civil. En esos momentos era la Iglesia. Necesitaban gran cantidad de recursos económicos para mantener su estatus, como la guerra contra los turcos. Necesitaba mucho dinero y la construcción de la Basílica de San Pedro requerían una enorme cantidad de dinero. En los días del Papa León X, la Iglesia se inventó la venta de indulgencias, siempre buscando el bien del alma de la gente. Eso era lo que ellos tenían en mente, como podéis imaginar. El bien del alma.
El instrumento principal fue un monje llamado Juan Tetzel, que usaba su oratoria prometiéndole a la gente no solamente el perdón de todos sus pecados, sino también librarse del purgatorio a todos sus familiares. Qué buen invento. Ya sabes que para sacar impuestos hay que ser un poco creativo y dejar al ciudadano esquilmado. Las indulgencias, decía Tetzel, son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Esta cruz, y estaba mostrando una cruz que él llevaba consigo, como buen cristiano, claro está, tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Bueno, humilde este hombre era, pero humilde del todo. Venid, oyentes, y yo os daré bulas por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieseis intención de cometer en el futuro. ¡Qué fantástico! Yo no cambiaría, decía Tetzel, yo no cambiaría mis privilegios por los que tuvo San Pedro en el cielo, o por los que tiene San Pedro en el cielo, porque yo he salvado más almas con mis indulgencias que el apóstol con sus predicaciones. ¿Ves qué humildad de este hombre? Es que desborda humildad. El problema es que la gente se lo creía. No hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar. Ni aun el arrepentimiento es necesario. Tú compras la indulgencia y ya está. Pero hay más, decía. Las indulgencias no solo salvan a los vivos, sino también a los muertos. Escuchad a vuestros familiares y amigos difuntos que os gritan desde el infierno diciendo: estamos sufriendo un horrible martirio, una limosnita nos libraría de él. En el mismo instante en que la pieza de moneda resuena en el fondo del cofre, el alma, que posiblemente no esté en el infierno, sino en el purgatorio, el alma sale del purgatorio y va al cielo. Oh gentes torpes y parecidas casi a las bestias, que no comprendéis la gracia que se os concede tan abundantemente. Pasa la ofrenda. ¿Qué iba a hacer la gente? Si esto era un dominio total que martilleaba las conciencias, y claro, la gente daba dinero, todo lo que podía y mucho más, para librar a sus pobres familiares del purgatorio y que entrasen al cielo. Pero en ese contexto, este arma fue sumamente eficaz. El engaño fue atroz y la mayoría de la cristiandad se lo creyó. De aquí surgió la Reforma. ¿Qué es esto de las bulas? ¿Qué es esto de las bulas? ¿Cómo que tú pagando obtienes la salvación? Pagando obtienes la salvación. Hay que ser bastantes valientes para enfrentarse al sistema y al relato oficial que había en aquella época, y hay que tener discernimiento para no pensar que esto únicamente era un asunto religioso y que no iba con nadie. No. Allí se levantaron hombres que en contra del relato oficial y en contra de toda la masa de la cristiandad se enfrentaron a todos ellos. Fue en el momento en el que los hijos de los profetas, siguiendo con nuestra historia, empezaron a comer el potaje cuando descubrieron su carácter mortal. Muchos descubren esto cuando están en el infierno ya. Por eso la Escritura nos lanza muchas advertencias. Pero quiero llamar vuestra atención de nuevo hacia el versículo 40 comparándolo con el 38. El versículo 40 nos dice: después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Y el 38 dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Fijaos qué interesante. Lo que aquí sobresale es que fueron aquellos que estaban sometidos a la enseñanza de Eliseo quienes descubrieron la naturaleza venenosa de esas calabazas. Los que estaban aprendiendo de Eliseo descubrieron la naturaleza venenosa de esas calabazas, lo cual nos deja ante una enseñanza bastante notable. Son aquellos que han sido instruidos en el temor del Señor y que cultivan un espíritu humilde, que las dos cosas van entrelazadas. Aquellos que han sido instruidos en el temor del Señor y cultivan un espíritu humilde ante la enseñanza de la Escritura, los únicos que pueden tener discernimiento espiritual y el juicio desarrollado para identificar al enemigo y hacer frente a los ataques de Satanás que lanza desde todos los ámbitos del conocimiento, desde todos.
porque la palabra de Dios no solamente cumple su función vital de mostrarnos el camino a la salvación, no solamente cumple con la necesidad vital que tenemos de conocer las doctrinas medulares de la fe, sino que la misma palabra también nos lanza severas advertencias para que identifiquemos el engaño, porque vivimos en el mundo del engaño. De esto nadie se debe olvidar. El verdadero creyente estará ejercitado para discernir lo bueno de lo malo, el engaño sutil frente a la verdad. Y por supuesto no puede decir, esto es un asunto del clima. Esto no es un asunto del clima, esto es un asunto de un juicio de Dios. Y entonces tienes que saber por qué Dios envía juicios. Cuando la conciencia es formada, de acuerdo a la Escritura, cuando hay un pensamiento crítico, de acuerdo a la Escritura, entonces podemos ser alimentados por la Escritura para tener discernimiento. Podemos pensar racionalmente de acuerdo a la Escritura. Y es aquí, en esta posición en la que estaba Eliseo. Desde luego, no pretendemos ser espiritualoides ni místicos, sino tomar las Escrituras y aplicarlas a nuestro contexto histórico, social y político y a nuestra situación delante de Dios. A esto nos llevan continuamente la Escritura. A esto nos lleva. La Escritura es enormemente práctica y persigue equipar al creyente para toda buena obra. Y esta buena obra tiene que estar en sintonía con la justicia de Dios expresada en su ley, los 10 mandamientos, porque es ahí donde toma su sustancia y su razón de ser, la ley de Dios. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. No sabemos qué es lo que les hizo detectar que allí había muerte. No está reflejado en el texto. No siempre el Hijo de Dios es consciente de los peligros hasta que se encuentra prácticamente dentro de una situación peligrosa. Y entonces se da cuenta de que hay muerte en la olla. Hay veces que llegamos a este tipo de situaciones por nuestro propio pecado, porque escuchamos a nuestro corazón y entonces ya estamos comiendo de la olla. Otras veces es Satanás que quiere acabar con el testimonio de la Iglesia de forma sutil, haciéndonos caer en todo lo que envuelve a la cristiandad. Otras veces se ataca abiertamente el Evangelio. Esta fue la experiencia de Pablo. Él dice, tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. De manera que las amenazas del mal siempre están a nuestro alrededor, de forma constante, lo cual nos debe llevar a suplicar continuamente a nuestro Señor para que nos ayude en medio de la batalla, para que nos asista en medio del combate. El asunto principal aquí es si identificamos el engaño. Sí, identificamos el engaño. Por eso tenemos el deber de conocer el mundo en el que vivimos, tenemos el deber de conocer el mundo en el que vivimos, sus mecanismos, sus influencias, sus ideologías, porque es de esta manera como podemos prepararnos para hacerle frente. Porque el mundo, su objetivo único es quitar a Dios de su trono, raer su nombre de la faz de la tierra y, por supuesto, pulverizar al cristiano. Lo que no podemos hacer es, ¡ay, qué a gusto estoy en este mundo! Estoy en el parque de atracciones, vamos a disfrutar del parque de atracciones. Pues bienvenido al infierno. El enemigo es astuto, muy astuto, y cambia de estrategia completamente en cada época. Para nosotros, si nos comparamos con estos idólatras israelitas, podemos decir, pobrecillos, que eran idólatras, pero no se daban cuenta. Claro, claro. En aquella época donde todo el mundo era idólatra, pues evidentemente ellos ¿qué van a ser? Otros idólatras más. Pero como Satanás no es tonto y utiliza estrategias dependiendo del mundo en el que vivimos, la época y la moda, pues Satanás actúa de otra manera en la época en la que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, es una alta responsabilidad indagar y descubrir el engaño que lleva a la gente por el camino ancho y que de esta manera puedas evitar que tú también vayas por el camino ancho, corriendo con el mismo desvarío que van los impíos.
porque es así como va la cristiandad. Va corriendo a la vez que los impíos. Así que te debes preguntar si tú no vas también corriendo con ellos. Porque entonces es que no... Primero hay dudas de si eres creyente y después es que no has identificado el engaño del mundo en el que vivimos. Que lo mismo es engañoso, lo mismo. En tercer lugar, vamos a ver el remedio contra el engaño. Eliseo entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Así podemos ver cómo esta comida aderezada con harina es lo que consideramos como la palabra de Dios. La palabra de Dios. El pan se hace con la harina, la palabra de Dios. En esta comida encontramos uno de los grandes tipos de Cristo que se nos presenta a nosotros como la verdadera comida. Él es el verdadero pan. Solo por medio de la palabra de Dios nos alimentamos. Y de la misma manera que estos hombres fueron librados de la muerte, es la palabra de Dios también el único antídoto que hay, cuando la usa el Espíritu, para arrancarnos de la muerte y llevarnos a la vida, como ocurrió aquí con esta acción que llevó a cabo Eliseo. Este texto nos lleva a la ley ceremonial que aparece en Levítico capítulo 2. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella el incienso. Esto es para Jehová. Esta harina fue la que produjo santidad a la comida, sanidad a la comida. Y así se nos vuelve a mostrar la misericordia de Dios cuando vemos que, aunque había hambre en la tierra, estos hombres no tuvieron hambre, fueron saciados. Cuán agradecidos debemos estar a Dios por tener su palabra un día como hoy. Otra vez, otra vez, otra vez somos expuestos a su palabra. Y cuán alta es nuestra responsabilidad al escucharla, porque si hacemos oídos sordos a todas las advertencias que desde el púlpito de nuestra iglesia se hacen cada día del Señor para alimentar nuestro espíritu y para moldear nuestra conciencia, si hacemos oídos sordos a sus solemnes advertencias, sin duda el juicio caerá sobre nosotros. Por lo tanto, somos unos grandes privilegiados de poder estar reunidos alabando a Dios y entonando himnos que ensalcen su nombre, y también en el punto culminante del culto de adoración, que es que se abran las Escrituras y seamos expuestos a ellas. El Señor dice en Lucas capítulo 10, versículo 24, os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Sabéis que el Evangelio, hasta la venida del Señor, no fue predicado a todo el mundo? Solamente estaba reducido al pueblo de Israel. Todas las demás naciones se perdieron. Y hoy tenemos el gran privilegio, por la misericordia de Dios, de que el Evangelio sea anunciado hasta lo último de la tierra. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de que Él se fue al cielo, les dio un mandato a sus discípulos para que predicasen el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Así que qué privilegiados somos de poder escuchar hoy también el Evangelio. ¿Cuántos están buscando pan? Y nosotros tenemos pan en abundancia. ¿Cuántos desean estar en una verdadera iglesia y están completamente frustrados porque las iglesias donde están no les alimentan? Sí les entretienen, pero no les alimentan. Y aquí nosotros recibimos la palabra del Señor cada uno de sus días. Cada día del Señor se predica la palabra. Cada día del Señor somos instruidos. Cada día del Señor somos alimentados. Cada día del Señor aprendemos algo. Cada día del Señor somos exhortados. Al exponernos a todo el consejo de Dios podemos conocer el mundo en el que vivimos. Si estamos atentos a la enseñanza. De manera que al actuar con discernimiento podemos identificar el engaño y al engañador que está detrás siempre. Un engañador que corrompe las conciencias, corrompe las fuentes del conocimiento. Podemos descubrir, gracias a lo que nos aporta la Escritura, sus insidias, sus manipulaciones, sus cortinas de humo, su hábil y sutil engaño por el que lleva a las masas a la perdición. Así que si alguien piensa, lo que ocurrió en Israel era un tema del clima, pues es un necio. También podemos conocer el poder de Dios para sacar de las tinieblas la luz, su poder para salvar, arrancándonos de las garras de Satanás, su infinita misericordia,
su extraordinaria disposición para perdonar pecados y su infinita paciencia, que a pesar de nuestras caídas, sigue esperando el arrepentimiento, su infinita paciencia. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque los judíos, claro, ellos pensaban que solamente era ellos y nadie más que ellos. Los demás, gentiles, eran perros que no merecían nada. Así que Pablo pone cada cosa en su sitio y se une al contexto general de las Escrituras. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, también a los gentiles, también a nosotros es poder de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Él toma un texto de Habacuc, luego lo tomaría San Agustín, para también seguir profundizando en las doctrinas de la gracia, y luego sería uno de los lemas de la Reforma. Solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura. Cuando pasamos al versículo 39 empieza con la conjunción y. Y, después de una buena comida, para el espíritu, un hombre salió a por comida para el cuerpo. Por lo tanto, hay una severa advertencia. Ten cuidado de a dónde vas a por tu comida. Ten cuidado con lo que alimenta tu conciencia. Ten cuidado con lo que alimenta tu mente. Ten cuidado porque las fuentes están corrompidas. Ten cuidado, ten mucho cuidado. En el contexto de la Iglesia, Dios nos ha dado maestros, de manera que si quieres encontrar el alimento para tu alma, busca una iglesia donde puedas ser instruido por medio del pastor que te debe de enseñar y que es quien gobierna la iglesia. Cuando encuentres esa iglesia, te debes preocupar por encontrar esa iglesia, preocúpate cuando encuentres esa iglesia, no sigas viviendo como si fueras un ente aislado. No te creas un soldado a tus propias expensas. No creas que eres el llanero solitario. No. No te lo creas porque según tú conoces algo de las Escrituras y asumes que como te convertiste hace no sé cuántos años, ya eres todo suficiente y sabio y no necesitas más enseñanza, ni por supuesto estar bajo ninguna autoridad. Eso en absoluto. Que no te gane la batalla Satanás en ese ámbito, porque entonces estarás actuando en contra de todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que piénsate bien, todo este tipo de asuntos referentes a la Iglesia. Dios ha estructurado a su pueblo, y lo digo en el contexto de que estos hombres estaban sometidos a la autoridad de Eliseo, y guardando la jerarquía que esto correspondía. Dios ha estructurado a su pueblo de tal forma que no nos ha dejado sin luz ni a expensas de vagar según la inclinación de nuestro malvado corazón y según las modas de la época en la que nos ha tocado vivir, en la que hoy, como todo es democracia y podemos, por supuesto, escupirle a la autoridad y encima reírnos de ella. Ojo, que estamos hablando de la Iglesia. La Iglesia ni es una democracia, ni se admiten lo que el mundo admite. Por ahí van los impíos, los cristianos no van por ahí. Dios ha establecido unos medios de gracia que se hacen evidentes y efectivos a través de la iglesia local, donde vas a ser instruido en todo el consejo de Dios y en todos los ámbitos donde el ser humano se mueve en este mundo, en todos los ámbitos. Y esta estructura que Dios ha establecido se compone del pastor con su rango, su autoridad para enseñar y su responsabilidad para el gobierno de la iglesia, a fin de que aplique las Escrituras con firmeza y a fin de que dirija al pueblo de Dios por el camino que les lleva a la salvación. Pero para esto tiene que exponer todo el consejo de Dios en todas las áreas del conocimiento y en todas las áreas donde el ser humano se mueve en este mundo. Ese es el alcance del Evangelio. Todas las áreas donde el ser humano se mueve en este mundo. En tiempos de gran hambre espiritual como es el que nos ha tocado vivir, no seas tu propio médico. No seas tu propio médico, no seas tu propio consejero, no vivas a espaldas de la iglesia, no ignores al pastor de la iglesia, no seas olvidadizo de las Escrituras, porque Satanás va a acabar contigo. El único propósito que tiene todo pastor comprometido con la verdad es llevar a su rebaño por el camino que Cristo abrió hacia la vida eterna. El único propósito que tenía Eliseo es enseñar a esos discípulos a que pudiesen
llevar la palabra de Dios a un pueblo que se llamaba creyente y que era un idólatra y un apóstata. Cada día del Señor, como decía antes, predicamos de Cristo, de su poder para salvar y de su extraordinario poder para perdonar. Pero también predicamos sobre lo que hace la fe que Cristo imparte a aquellos a los que llama. Y es que es una fe que obedece. Es una fe que obedece. Pablo dice que tenemos que predicar el Evangelio para que todas las gentes obedezcan a la fe. Y cuando Dios llama a alguien a la salvación, el primer fruto es la obediencia a la fe. Y es una fe que produce arrepentimiento, porque la fe y el arrepentimiento son dos dones que Dios da cuando llama. Da la fe, que es un don que Cristo imparte, y da el arrepentimiento. Así que nadie puede decir que yo tengo mucha fe y no tiene arrepentimiento. Entonces allí no hay fe. No importa, por otra parte, lo que uno haya hecho, no importa la rebelión que hayamos tenido contra Dios, no importa los años de ceguera, no importa la desobediencia, importa que hoy tiembles ante la palabra de Dios y te arrepientas. Eso importa. No importa lo que has hecho, importa lo que vas a hacer. Que te arrepientas. Porque Dios es perdonador de los que le buscan. Estas calabazas producían muerte, pero luego también produjeron vida. Las mismas calabazas, por la obra poderosa de Dios, alimentaron a estos hombres y les hicieron mantener con vida. Así que no olvides que la palabra de Dios produce muerte. No te olvides. La palabra de Dios no es indiferente a nadie. Muchos la desprecian, muchos la ignoran. No es problema. Ya están haciendo algo en contra de la palabra. La palabra produce muerte y la palabra produce vida. Así que la misma palabra lleva a unos a la condenación eterna y la misma palabra lleva a otros a la vida eterna. Pero nadie se queda indiferente a la palabra. Asegúrate de que estás aquí presente en el culto, en cuerpo y espíritu, con la disposición de temblar ante la palabra de Dios, una palabra que cada día del Señor predicamos. Hoy predicamos la palabra de Dios. No te sientes a criticar o a hacer oídos sordos a tantas advertencias como se hacen desde el púlpito de esta iglesia cada día del Señor. Evidencias, si actúas de esta manera, que estás tomando las calabazas envenenadas. Pero aquí queremos nutrirnos de Cristo. Ya sabemos cuáles son las calabazas envenenadas, pero venimos a nutrirnos de Cristo, de su palabra, de cómo actúa su palabra en el corazón de los hombres, de cómo los cambia, de cómo esto luego tiene impacto social, de cómo esto afecta a todas las esferas en las que el ser humano se mueve en este mundo. Fue la harina la que operó un cambio en la comida envenenada para hacer la comida sana y traer alimento suficiente a estos hombres. Y eso es exactamente lo que hace la palabra de Dios. De la oscuridad, Dios saca la luz. De la muerte, Dios saca la vida. Esto es lo que hace a cabo. Esto es lo que lleva a cabo su palabra cuando es usada por el Espíritu. Y hoy tenemos a nuestra disposición todos los recursos de la palabra de Dios. Tenemos a Cristo, que es el pan de vida. Es Él quien da sentido a la existencia humana. Él es quien da sentido. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra historia? Él nos da la identidad. Nos dice de dónde partimos. Nos dice qué hacemos aquí y qué es lo que debemos hacer en el mundo en el que estamos. Y nos muestra el camino hacia la eternidad. De manera que las tres preguntas más importantes que se hace el hombre, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? La Escritura nos las responde. Y las responde para que actuemos en consecuencia con todo lo que ella nos aporta. ¿Has pensado en el buen aspecto y los buenos argumentos que tiene el veneno que te ofrece este mundo? Porque lo envuelve todo para que sigas ciegamente lo que ellos te dicen. ¿Has pensado en lo que se espera después de tu partida cuando te encuentres con tu Creador? Le vas a exponer los argumentos del veneno de este mundo y vas a decir, bueno, es que yo pensaba, yo creía, pero si tienes un montón de advertencias cada día del Señor que se lanzan desde el púlpito. Si alguno de aquí se va al infierno, no va a ser por ignorancia. No va a ser por ignorancia. Si alguno de esta iglesia se va al infierno, no va a ser por ignorancia. Estos hombres fueron sanados cuando la harina fue puesta sobre la comida mortífera. Y el pecador es sanado cuando Cristo, que es el pan de vida, es puesto como alimento de su alma. Entonces, viene la sanación. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? El apóstol Pablo dice en Efesios
5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Se lo está diciendo a la iglesia de Éfeso. Es decir, está cogiendo el dedo y les está apuntando directamente a ellos. No lo dice, bueno, no, a la iglesia de Éfeso. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estas calabazas producían muerte, por lo que debemos estar atentos para no ser engañados. Esta es la advertencia que continuamente nos está lanzando este texto. Debemos estar atentos para no ser engañados. La advertencia que aquí en Efesios nos hace Pablo es bastante similar y severa. Debemos discernir el engaño, porque si no lo hacemos, se añade a la culpa el castigo. Porque hay una determinación por parte de Dios para actuar con su ira para aquellos que son desobedientes. Es decir, tienes toda la palabra de Dios, tienes que discernir la palabra de Dios, tienes que estudiar y tienes que actuar con humildad y con respeto a la palabra de Dios y todo lo que ella establece. Si empiezas a discutir con Dios, si empiezas a escuchar las palabras vanas, si empiezas a creerte el engaño de este mundo, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, que Dios marca una cosa en su palabra, muchas con bastante nitidez, y tú te tapas los oídos y haces lo que te parece porque es tu criterio, o reinterpretas la escritura, o le das 7 vueltas, o piensas que estás en una iglesia que no es reformada. Entonces tienes muchas posibilidades de que vayas a caer, pero muchas. Algunas preguntas para terminar. ¿Tienes la capacidad de diferenciar entre lo que es sutil para tu alma y lo que es dañino? ¿Tienes capacidad para diferenciar lo que es útil a tu alma, y lo que es dañino? ¿Tienes discernimiento para esto? ¿O te crees el cuento, el relato, estamos en el parque de atracciones, comamos y bebamos, que mañana iremos al cielo? Bueno, ese es el engaño que también tienes en mente. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Los que dicen esto es que van al infierno, pero es que muchos cristianos también piensan lo mismo. Piensan que están aquí. Un sermón que dio Sorín en las conferencias de Zorita hablaba precisamente de esto, que la gente vive aquí, la están engordando con todos sus deseos y no piensan que van al matadero. Pero es que van al matadero. Pues no, es que aquí nos lo pasamos fantásticamente bien. Pues no, si sigues tus deseos vas al matadero directamente, porque te estás alimentando de todo eso y te estás alimentando de todo lo que la sociedad en la que vivimos intenta inocular a todos los habitantes de este mundo. La segunda pregunta, ¿puede tu paladar espiritual descubrir el error y el veneno de Satanás de la verdadera pureza de la palabra de Dios para que puedas actuar en consecuencia? ¿Eres riguroso? ¿Eres determinante? ¿Eres obediente? ¿Y eres humilde? El alcance de la Escritura llega a todas y cada una de las áreas de la vida del ser humano sobre la tierra. Llega a todas, a todas. No hay nada que escape de su radio de acción. Tenemos ante nosotros el alimento de vida, que se manifiesta por la obediencia a la fe, o tenemos el alimento de muerte, que se evidencia por seguir el deseo de mi corazón y seguir la corriente de este mundo. Si este mundo corre, yo el primero, pues bienvenido al infierno. Tenemos en Cristo el autor y consumador de la fe. Es Él quien nos insta a obedecer a la fe, a vivir bajo el temor de Dios, a examinarlo todo y retener lo bueno, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ninguno de los que se acercaron a Él fueron defraudados. Y lo que está aquí haciendo Eliseo es dándoles el alimento que necesitan, después de haberles enseñado el alimento que necesitan para sus cuerpos. Buscaron primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás les fue añadido. En Cristo está nuestra esperanza. Por eso la Escritura, para los verdaderos creyentes, les aporta una gran cantidad de alimento. Les da discernimiento y les guía de la mano hacia su patria celestial. Todo esto nos aporta la Escritura cuando el Espíritu Santo la toma y la aplica en nuestros corazones, que humildemente deben escuchar y activamente deben obedecer. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por exponernos a tu palabra y por darnos en Cristo una extraordinaria enseñanza sobre lo que tú eres,
todo lo que has dejado por escrito para que sepamos cómo funciona el mundo en el que vivimos, cuál es nuestra patria celestial y qué es lo que tenemos que hacer mientras que tú nos mantengas aquí. Así oró nuestro Señor, en que no quería que fuésemos sacados del mundo, sino apartados del mal. Por lo tanto, te rogamos que sigas asistiendo a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra conciencia, para que actuemos de acuerdo a tu voluntad y tengamos un espíritu lo suficientemente obediente como para regirnos por las Escrituras. Guíanos en todo esto, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.